el mismo problema del día del final, del último. Debe, debe ser algo de la computadora con Meet porque no me aparece para que permita activar el micrófono. Así que cuando entro se cuelga. Bueno, Así que no sé qué será. Pero bueno, buenas tardes a todos y todas. Ya con algunos me conozco. Bienvenido. bienvenidos a todos y a todas. Estamos grabando la clase. Esperemos que se grabe bien y después la subimos al canal de YouTube. Y el link de YouTube después va a aparecer en el tablón de clase. Así ustedes linkean y pueden volver a escuchar la clase la cantidad de veces que quieran. Y en el canal de YouTube también hay algunos videos que son los videos que están en el tablón, que son los que utilizamos durante el año. Si bien, bueno, hay un proyecto de clase, están estipulados los textos de los videos, hay mucho material que los compañeros van acercando a lo largo del año. Lo acercan ustedes y acercan compañeros de años anteriores. Entonces, a veces es un material tan bueno que lo incorporamos también. La clase no la hacen los docentes solos, sino que los compañeros aportan mucho y sobre todo ustedes que están en cuarto año. Entonces van a ir viendo que les aparece un documental, un video de YouTube, un artículo periodístico, la noticia en un portal internacional. Entonces, habitualmente ustedes las comparten y las compartimos entre todos. Y a veces son tan bueno el material que queda ya para un par de años de cursada. No queda in eternum porque los contenidos se van renovando porque el mundo cambia y cambia muy aceleradamente. Eh, buenísimo. Hola Soledad, estamos comenzando la clase. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ahora me espere que me vea, ¿eh? Ahí, ahora pues. ¿Cómo está, profesor? Bien, ¿y vos? Bien, bien, acá. Prepara. Buenísimo. Listo ya. Muy bien. Bueno, nosotros en esta unidad comenzamos con la génesis del capitalismo, ¿sí? Acá se me entró, bueno, ya se va a ir. El primer bloque, podríamos decir el primer cuatrimestre de la materia, habla de los tres tipos de capitalismo con el cual nos vamos a encontrar en la historia y con el cual nos vamos a encontrar a lo largo del año. Uno es el capitalismo mercantil, el segundo es el capitalismo industrial y el tercero es el capitalismo financiero. ¿Por qué le damos tanto énfasis al capitalismo? Porque nosotros vamos a estudiar el mundo globalizado, que ese es el eje de la materia. Esos son los problemas territoriales en el mundo globalizado. Y la globalización está estrechamente vinculada al capitalismo. Por eso nosotros vamos a hacer eje en la génesis del capitalismo y también su desarrollo y sus consecuencias. ¿Qué se acuerdan del modelo feudal, de la sociedad feudal precapitalista? Ustedes que estudiaron historia. Hola. Muy bien, Julieta. Es así. Sí, señor. Era un sistema agrario. ¿Qué más? Perfecto.
Muy bien, la economía era rural, era artesanal, era una economía cerrada. Esto es, el comercio se realizaba dentro prácticamente dentro del propio feudo. Era poco lo que se comerciaba entre los países. No había grandes flujos, al menos no a los inicios de la Edad Media. Tenemos que pensar en términos de que el Estado-Nación no existía, no existían los países como nosotros los concebimos ahora, un Estado, un territorio, exactamente, Mabel, una economía cerrada, un Estado, un territorio, una población, ¿no es así? Sino que las tierras se heredaban con la población dentro. ¿Mm? Era todo la herencia del señorío. El problema es que hacia el siglo XI, o sea, hacia el año 1000, 1100 más o menos, este modelo feudal empezó a hacer agua, digamos. Ya no era económicamente rentable, había problemas ambientales en Europa muy serios en la Edad Media, muchas pestes, había sequías, había inundaciones, había pestes que mataban las cosechas y había hambrunas. Así que se vieron en la necesidad, los señores feudales, de buscar nuevos recursos y de buscar mercados. Sí, perfecto, si entra en crisis. El otro problema era la expansión del Islam. Hacia los siglos VII y VIII, el Islam, los árabes musulmanes que vivían en la península arábiga, van a hacer expansión por todo el Mediterráneo europeo y van a llegar hasta la India. Es decir, prácticamente van a hacer expansión en todo el mundo conocido, pero van a hacer pie muy fuerte en toda la región del Mediterráneo, en Medio Oriente, y van a llegar hasta Persia y hasta la India. Entonces, ¿qué pasa? La posibilidad de establecer nuevas rutas comerciales va a quedar supeditada al Islam. ¿Qué pasó? En la segunda parte de la Edad Media, para poder sobrellevar la crisis del sistema feudal, los burgueses se aliaron con las coronas europeas y habían comenzado a partir de los viajes de Marco Polo con sus expediciones a Oriente. Estaba la ruta de la seda, la ruta del marfil, se compraban y se vendían especias, oro, metales preciosos, es decir, había un comercio de intercambio a gran escala a partir del siglo XII. Este comercio a gran escala salía específicamente, había dos puertos muy importantes como Génova y Venecia que comerciaban con Oriente. Y empieza a surgir una nueva clase social que ya no es solo el campesino y el señor feudal, sino que aparece la burguesía, que es la burguesía comercial. En la segunda mitad de la Edad Media, lo que se llama la Baja Edad Media, el otro problema, bien, las ciudades medievales, bien Facundo, el otro problema que empieza a aparecer es la lucha entre los distintos señores feudales. Dale, Cristian, sí. Ahí quedó ahí. Sí. Burgo. El burgo es la ciudad que en la Edad Media es un término sajón, porque Burg en alemán es ciudad. Es un término sajón que significa ciudad y nace a partir de los poblados que se conforman alrededor de los castillos. Si alguna vez tienen la suerte de viajar a Europa, los van a encontrar. En Italia están intactos. En ciudades como Lucca, por ejemplo, que es una ciudad medieval, está intacta la muralla, el castillo y el burgo.
Si ustedes ven mapas de ciudades de Europa, aquellas ciudades que ustedes vean que las calles son concéntricas, esas ciudades cuyas calles no tienen un entramado, un cuadriculado como tenemos acá en la Argentina, sino que son concéntricas porque fueron antiguos burgos. Era la población que se establecía alrededor del castillo. Entonces los artesanos y después comerciantes son los que empezaron a formar parte de la burguesía, que se van a aliar ya no con los señores feudales, sino con las monarquías. ¿Cómo surgían las monarquías en Europa? Bueno, a veces había acuerdos entre los señores feudales y a veces había luchas entre los señores feudales para ver quién era el rey. Con lo cual, en la Edad Media el rey estaba bastante desdibujado, con excepción de Francia, que fue el primer estado que surge después de la caída del Imperio Romano, el primer estado que surge es Francia. Francia sí va a tener una monarquía fuerte, pero Alemania, Inglaterra, España, el rey era un señor feudal más prácticamente, no tenía tanto poder. Pero en la medida que el modelo feudal hace crisis, la burguesía aprovecha, se va a aliar con los reyes, la burguesía va a encontrar oportunidad de hacer negocios y las coronas también. Entonces, a medida que la burguesía se va aliando con las coronas, el poder del señor feudal se va a ir deteriorando. Los reyes, para poder concentrar poder, y ya nos estamos acercando al siglo XV, van a necesitar dinero y van a necesitar terminar con la competencia que le ofrecían los señores feudales. Entonces allí es cuando aparecen las monarquías absolutas y la unificación de los países. ¿Se entiende, no? El estado feudal es un estado disgregado, con ayuda de los negocios que hacen los reyes con la burguesía. Es una relación en donde todos ganan, porque gana el burgués y gana el rey, el que pierde es el señor feudal. Las coronas se enriquecen y los burgueses también se enriquecen. Entonces ahí aparece el capitalismo mercantil, ¿no? La primera fase del capitalismo. Enrique el Navegante fue uno de los pioneros. Bien. De hecho, uno de los primeros países que se unifica es Inglaterra. En el siglo XV, si teníamos que hablar de una potencia, o en el siglo XIV o en el siglo XIII, si teníamos que hablar de una potencia, teníamos que hablar de Francia en Europa, no de Inglaterra. Francia, de hecho, conquista Inglaterra en el 1066. Siempre tenemos la idea de que los imperios son eternos, y no es así. Porque antes de Estados Unidos, Inglaterra fue el gran imperio y antes de Inglaterra, Francia fue el gran imperio, que lo va a hacer prácticamente desde Carlomagno hasta el siglo XVIII-XIX. Va a ser un gran imperio que va a rivalizar todo ese tiempo con Inglaterra. Muchas veces, teniendo en cuenta los conflictos actuales, pensamos en términos de Estados Unidos, China, Rusia, pero antes hubo otros grandes imperios y que siguen teniendo injerencia en la actualidad. Francia no es un país anónimo, ni una potencia marginal, y mucho menos lo es Inglaterra. Y esto es importante para tener en cuenta. Bueno, entonces, tenemos los burgueses aliados con las coronas, merced al poder que van a ir logrando, van a unificar sus países respectivos y van a conformar monarquías absolutas. Así que tenemos Inglaterra con Enrique VII, el padre de Enrique VIII, en España con los reyes católicos. Son los dos procesos de unificación más importantes que hay en Europa en el siglo XV. De hecho,
Inglaterra se va a separar, la Iglesia de Inglaterra se va a separar de la romana justamente para concentrar poder. Lo de Ana Bolena y todo eso, y la historia de la señora que le cortan la cabeza y todo eso, forma parte de la anécdota. La realidad es que Inglaterra quiso concentrar poder y para ello desprenderse de la Iglesia romana. Por eso fue el cisma de la Iglesia de Inglaterra. Y en Alemania después va a ocurrir lo mismo, porque va a ocurrir la Reforma Protestante, con lo cual Alemania también se va a ir después de una larga guerra, Alemania va a salir del dominio de Roma. ¿Cuál era el dominio de la Iglesia? La Iglesia Católica, hasta el día de hoy, nombraba los herederos de las coronas católicas. Hoy seguramente Felipe VI, el rey de España, tuvo que presentar a la princesa Leonor y decirle a la Iglesia, esta es mi heredera para España, y la Iglesia le tiene que decir, sí, Felipe, esta es la heredera del trono. Todavía es así en las coronas católicas. Entonces se pueden imaginar que si los reyes querían concentrar poder, muchos no querían saber nada con la Iglesia. Entonces primero se separa Inglaterra y después aparece la Reforma Protestante en Alemania. La Reforma Protestante le va a dar un nuevo impulso al capitalismo. De hecho, el texto fundante de la sociología es de Max Weber, que ustedes lo deben haber leído. La Reforma Protestante, perdón, la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Fragmentos, sí. Y yo creo que los leí todo, pero era muy joven. A veces nos dan textos muy jóvenes, de los 19, 20 años para leer, y los entendés cuando sos grande. Muy bien. Con la Reforma Protestante, y esto creo que lo habíamos llegado a ver en clase práctica, pero lo que aparece es un cambio en la concepción del mundo. Hay un interés de ir separándose de la Iglesia y de ir objetivando el conocimiento, porque la Iglesia no solamente tenía el poder sobre las coronas, sino que también era la que albergaba las universidades. Si bien la universidad no nace en la Iglesia, nace en los gremios, la Iglesia es la que va a tener también mucho poder y mucho peso en las universidades. Sí. Exactamente, entonces también tenía primacía sobre la educación y en general sobre, no solo sobre la educación, sobre el conocimiento. Y esto es importante. ¿Se acuerdan? No sé ustedes, yo me acuerdo en el manual del alumno bonaerense, en la escuela primaria, se decía que en la Edad Media se creía que el mundo era una semiesfera que flotaba sobre el mar, casi como los terraplanistas ahora, ¿vieron? Que flotaba sobre el mar y que si se te ocurría salir a navegar, ¿no? Si se te ocurría salir a navegar, te ibas a caer en el mar y te iban a comer los cocodrilos. En realidad eso no se creía en la Edad Media. En la Edad Media ya se sabía, y esto creo que está en la ficha americana, ya se sabía que el mundo era una esfera, ya se sabía más o menos cuánto medía el mundo y se tenía más o menos conocimiento de cuáles eran los continentes un siglo antes de Cristo, el globo de Crates. Así que ese no era el conocimiento. En realidad el conocimiento científico, exactamente, el conocimiento científico circulaba por los círculos de poder. Eso del mundo semiesférico sobre el mar y los bichos que te comen, era el conocimiento que se propagaba en el pueblo que no accedía a la educación. Pero también era una manera de condicionarte, era la manera de decirte, no salgas de donde estás porque es peligroso. El hombre medieval, el ser humano medieval,
nacía y moría en su mismo pueblo, sin salir de ahí. Lo que hace el siglo XV, por eso se lo llama la revolución copernicana, da vuelta al mundo. Es decir, ocurren un montón de cosas. Y entre otras cosas, aparece la objetividad en el conocimiento. El conocimiento ya no es iluminado por Dios que ilumina al hombre y el hombre produce conocimiento, sino que el conocimiento está por fuera de nosotros, la realidad está por fuera de nosotros, nosotros la podemos objetivar, la podemos medir, la podemos observar, la podemos estudiar. Ese es el paradigma cartesiano. Es lo que Descartes en su discurso El método dice: tengo que dudar de todo, menos de la existencia de Dios, seguramente para no terminar en la parrilla, pobre René. Pero dice, yo tengo que dudar de todo, significa que tengo que poner todo a consideración. El mundo tiene que ser pensado. Sí, ahora vamos a eso. El mundo tiene que ser pensado y yo existo en la medida que soy capaz de pensar el mundo. Ese pienso luego existo de Descartes es yo existo en la medida que soy capaz de pensar al mundo. Y esto es lo que decía Luciano recién, lo podemos unir con el concepto de alteridad, es decir, ser capaz de mirar una realidad más allá de mi propia realidad. Ser capaz de verla, conocerla, entenderla y aceptarla. Pero este paradigma va a aparecer en la ciencia moderna recién en el siglo XV. Y a partir, siglo XV y XVI, y a partir de esta revolución cartesiana del pensamiento, van a modernizarse todas las ciencias. Y va a aparecer el conocimiento científico como nosotros lo concebimos. Bueno, la Reforma Protestante lo que trae como muy importante, más allá de la aparición de nuevas iglesias, trae la divulgación de la imprenta y de la escritura y por lo tanto de la alfabetización. Hasta la Reforma Protestante las imprentas estaban prohibidas, no cualquiera podía tener una imprenta en la casa e imprimir algo. La imprenta tenía que estar autorizada por la Iglesia y o el Estado, porque era considerado un arma peligrosa. Lo que hace Lutero es terminar con el arma peligrosa. El tipo se compra la imprenta, no sé cómo la consigue de contrabando, el tipo se compra la imprenta, traduce la Biblia al alemán, la imprime en alemán y enseña a leer y escribir. ¿Sí? Sí. Exactamente. Por eso, con la Reforma Protestante nace la educación común. Es hija de la Reforma Protestante y de la divulgación del conocimiento. Nosotros vamos a hablar mucho de religión este año, pero no vamos a hablar de las creencias. Nosotros vamos a hablar del impacto político de las religiones, porque las creencias son personales. Esto va a pasar en Francia y va a pasar en Alemania, que muchos príncipes se van a convertir al protestantismo, justamente para salir de la órbita de Roma, desde el punto de vista. Mira, no recuerdo bien cuáles fueron, en este exacto momento, no recuerdo bien cuáles fueron los estados que se convirtieron al protestantismo, porque Alemania siempre tuvo una impronta federal muy importante. Entonces, la Reforma Protestante va a traer que algunos estados queden como estados católicos y otros estados queden como estados protestantes. En Francia, la división entre católicos y protestantes fue bastante más complicada y dio origen a
a revueltas civiles, fue muy complicado en Francia, sí. Directamente, sí, directamente. Exactamente. Justamente, ahora Omar, vos me diste pie, esta lucha entre monarquías católicas y monarquías protestantes van a desembocar en la llamada Guerra de los 30 años, que termina con la Paz de Westfalia, que es cuando nace el Estado-Nación, allá en 1648. Pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante. En Alemania hubo estados que eran católicos, representados por el Sacro Imperio Romano Germánico, y estados que eran protestantes. Después, si les interesa el tema, les busco y les subo una ficha sobre la Guerra de los 30 años. Y había algunos príncipes franceses junto con los protestantes, pero el Estado de Francia estaba junto con los católicos, España junto con los católicos y Austria también. Bueno, yo me hago un punteo porque si no hablo mucho y me voy. Bueno, las 5 potencias, ¿se acuerdan? Que logran unificarse y salir al comercio de ultramar van a ser Inglaterra, Francia, España, Portugal y Países Bajos, en ese momento Holanda. Las 5 potencias marítimas, también llamadas las talasocracias. A ver si está acá el chat, lo podemos escribir. Ahora vamos. O talasocracias, sí. Bien. ¿Qué pasaba en Asia, China o en India en este periodo? Pregunta Cristian. Bien. Si vamos a Japón, Japón era un país medieval, feudal. Japón fue feudal prácticamente hasta la restauración Meiji, es decir, hasta hace unos 200 años. Sí, medios del siglo XIX. Si vamos a China, China es un país sumamente complejo. Osciló entre China, que de hecho hoy en día es así también, todo lo que es la parte de China Oriental, la parte que da al Pacífico, se constituyó en distintas dinastías imperiales, pero el interior de China siguió siendo feudal. China siempre tuvo una parte abierta al mundo, al comercio, la parte de China que nosotros conocemos de la Edad Media, los inventos chinos, el progreso que había logrado China. Esta era toda la parte de China Oriental, que es la parte de la China oceánica. La China interior era feudal. Era la gente que se compraba y se vendía junto con las tierras. En el caso de la India, es más complejo todavía, porque la India es un mosaico de nacionalidades. No son más. Son más de 20. Es un sistema de etnias muy complejo que va a dar como resultado el sistema de castas, que tengo entendido que eran cerca de 20. Donde en realidad la casta superior, la de los brahmanes, la casta dominante, tenía que ver con la población dominante. Pero el equilibrio lo va a romper cuando el Islam llega a la India e intenta establecer otra forma de gobierno diferente al orden que existía en la India.
De todas maneras, tanto China como India como Japón comerciaban con estas 5 naciones de Occidente. También nos podríamos preguntar qué pasaba dentro del Islam. Justamente en la segunda parte de la Edad Media, en la Baja Edad Media, el Islam era floreciente en términos económicos, en términos de cultura, desarrollaron las matemáticas, probablemente hayan tomado elementos de la India, sobre todo del Valle del Indo, para hacer desarrollo de las matemáticas. Piensen ustedes que la numeración que se utilizaba era la romana, es decir, se contaba a palitos. La numeración decimal la van a traer los árabes. El sistema decimal lo van a traer los árabes. Y mucho del cálculo, de los sistemas de cálculos que hoy utilizamos, son creación de los árabes. Entonces, si hubo una cultura que floreció en la Edad Media es la cultura árabe, ¿no? Lo que hoy se preguntan los árabes es por qué en este momento no son la cultura floreciente que pudo ser durante la segunda mitad de la Edad Media y que además se impuso en todo el mundo, al menos en todo el mundo conocido, ¿no? Desde Gibraltar hasta la India, al norte, al sur y al este del Mediterráneo se impuso el Islam. Y se impuso durante 8 siglos. En España nada más estuvieron 5 siglos. La gran conquista que hacen los reyes católicos para unificar España es justamente expulsar a los moros. Los moros eran los árabes que vivían en todo el sur de España y vivieron 500 años. Entonces ahí es cuando aparece el tema del otro, ¿no? Y acá enganchamos con lo que había preguntado Luciano, ¿no? Acá tiene que ver con la alteridad. Acá aparece el otro. Porque en este encuentro entre Asia y Europa, que en realidad son un mismo continente, la división es cultural, el continente es Eurasia, pero de alguna manera los europeos tenían que forjar una identidad. En la medida que iban unificando sus estados, tenían que conformar una identidad. Y la conformaron, esto es lo que dice Ansaldi, la van a conformar en oposición a Asia. Aparece una oposición Oriente-Occidente que no es tal en la realidad. Porque si nosotros vamos al mapa, Europa se localiza en el hemisferio oriental. Europa es casi toda está localizada en el hemisferio oriental. Entonces, ¿de qué occidente estamos hablando? Estamos hablando de una necesidad de diferenciarse de Oriente. Y esta necesidad en Europa va a aparecer, esta necesidad de diferenciarse va a aparecer en el siglo XV y la va a continuar hasta el día de hoy. ¿Ustedes qué entendieron por alteridad? Lo hicieron muy bien en el chat. ¿Pero qué entendieron por alteridad? A ver. A ver.
¿Alguien más quiere hacer algún aporte? Dale. Ahí Soledad estaba diciendo algo. Sí, ¿qué más le podemos agregar? A ver. La podés utilizar. ¿Qué más le podemos agregar? De hecho, si ustedes buscan, van a encontrar en las redes no, en la web, van a encontrar un montón de cuestiones acerca de alteridad. Sí. Exactamente. Muchos lo tomaron desde el punto de vista de la empatía. Hola, Valeria. Dale. Sí, es lo mismo. En realidad, bien, en realidad, cuando nosotros nos constituimos como personas, siempre nos constituimos con un otro. Siempre. ¿Mm? Con la mirada del otro. Exactamente. Dijiste, Valeria, exactamente la palabra, reflejo. Exactamente, nos reflejamos en el otro, ¿no? Me pongo una prenda, ¿cómo me queda? ¿No? Eso es empatía, también tiene que ver. Un espejo, exactamente. Siempre nos constituimos en función de un otro. ¿Mm? Sí, porque vos tenés de la misma manera que tenés una identidad individual, tenés también una identidad colectiva. Y con la alteridad pasa lo mismo, es decir, ¿qué pienso sobre el otro, una persona, o también qué pienso acerca de un grupo? En realidad no es una categoría que nosotros la podamos clasificar como buena o como mala, sino que es la capacidad de ver al otro como es más allá de sus circunstancias. Este es el punto. Obviamente, para tener empatía, ¿ustedes me escuchan? Sí, bien. Para tener empatía con el otro, obviamente tenemos que comprenderlo y tenemos que comprender lo que le pasa, ¿sí? Pero por eso tomamos el texto de un semiólogo, Todorov. Todorov se dedicó mucho a hacer semiología sobre historia y geografía. Y
él habla del término de la comprensión, de la alteridad en el término de poder comprender al otro y de poder entender al otro y qué códigos maneja el otro, hablando en el sentido estricto de código, el código del lenguaje. Claro, es un semiólogo, era un semiólogo Todorov, entonces ¿cómo no va a hablar en términos de lenguaje? Si nosotros vamos en términos de la... a ver, que me acabo de perder. Estamos hablando del lenguaje. Bien. Bien, ahí vamos. Ahora me acuerdo. Si nosotros tomamos en cuenta la evolución humana, estuve leyendo unas notas muy interesantes acerca de por qué el Homo sapiens sapiens le gana la batalla al Homo sapiens neanderthalensis o hombre de Neandertal. El Neandertal era más fuerte, era más alto, tenía un cerebro más grande, es decir, tenía todo para ganar. Y sin embargo perdió la batalla. No fue la supervivencia del más fuerte, fue la supervivencia de aquel que fue capaz de lograr conexiones sociales. Esa fue la ventaja del sapiens sapiens. El Homo sapiens sapiens era más pequeño, era más débil, no tenía tanta fuerza, no tenía un tamaño cerebral tan grande, pero fue hábil en el término de armar alianzas y así vencer o dominar a los Neandertal, que terminaron extinguiéndose y una parte terminó absorbida por el Homo sapiens. Y esto aparentemente fue lo que pasó en América, porque cuando llega Hernán Cortés son 200 tipos y había 1 millón de habitantes en el Valle de México. Eran 200 los españoles. Sí, no, los conquistadores que vinieron acá, salvo honrosas excepciones, la mayoría eran tipos que querían hacer negocio, no eran así personas ilustradas, ni excepcionalmente inteligentes, ni nada por el estilo. El único que sí la tenía bastante clara fue Juan de Garay. Juan de Garay era un tipo inteligente, pero los otros venían a hacer negocios, exactamente. Así que eran 200 españoles que eran bastante burdos contra 1 millón de mexicanos. Evidentemente, ahí Cortés lo que logra es darse cuenta de cómo es la sociedad mexicana y allí entonces apuntar a cuál era la debilidad en la sociedad mexicana. Había una debilidad en la comunicación y además tenían demasiados enemigos. Entonces Cortés se comunica con los enemigos de los aztecas y con los enemigos de los aztecas los vence. Fue estratégico, exactamente, Soledad. Ahí Pablo muy bien pone divide y reinarás. Fue exactamente eso. Lo que hizo el Imperio Romano es lo que hizo Hernán Cortés y después lo que van a hacer los ingleses y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Este divide y reinarás. Así que, digamos, lo que dice Todorov es que la supremacía de Cortés fue la supremacía en el lenguaje y los signos. Y por eso dice, aquellos que comprendan vivirán,
y aquellos que no comprendan morirán. ¿No? De ahí la importancia, de ahí saqué la importancia que tiene la comprensión del mundo actual, porque lo que noto es que muchas veces se utilizan categorías, y acá vamos un poco a lo que decís vos, Soledad, se utilizan categorías uniformes para analizar el mundo, como si las mismas categorías pudiéramos analizar América Latina, podríamos analizar América anglosajona, Europa, Oriente, ¿eh? Bueno, pero lo trajiste vos, Soledad, así que muy bien. Y esto es fundamental para entender la materia este año. Es decir, nosotros tenemos que elaborar categorías de análisis o tenemos que encontrar categorías de análisis que intenten derribar las simplificaciones. Porque de hecho, cuando alguien quiere analizar América Latina, pone la misma bolsa, no sé, Argentina y Brasil. Nosotros somos diferentes de los brasileños. Somos diferentes de los uruguayos, somos muy diferentes de los chilenos. ¿No es así? Algunas categorías se pueden aplicar a América Latina, no todas. Sí. Porque además en el interior de la Argentina no nos tenemos que olvidar la importancia que han tenido las culturas originarias, que aquí en la región de Buenos Aires era muy baja la cantidad de población originaria. En cambio, en el noroeste, en Cuyo, en el nordeste, la cantidad de población originaria era muy grande, era muy importante, tenía mucho peso cultural, tenía mucho peso económico, entonces dejó una impronta cultural mucho más importante que la que puede existir en Buenos Aires. Pero si nos vamos a meter en lo que es la primacía de Buenos Aires, hoy no terminamos más, pero es un tema sumamente importante porque hace a lo que es la característica del federalismo argentino. Bueno, ¿qué pasa entonces? El Islam hace su expansión en los siglos VII y VIII y toma rienda del comercio, de todo ese intercambio comercial entre Oriente y Occidente, entre Europa y el Extremo Oriente, queda en manos del Islam. Entonces, las coronas de Occidente salen a buscar nuevas rutas comerciales. Se unifican esos 5 estados, se convierten en monarquías absolutas y salen a conquistar territorios, mercancías y mercados. ¿Hay alguien quiere hablar? Sí. Las coronas europeas, que habían comenzado a comerciar después de los viajes de Marco Polo, allá por el 1200, con Oriente, China, India y Japón, en un momento el comercio queda trabado por la expansión del Islam. Porque el Islam se apropia de todas las rutas comerciales. Entonces, ahí está, salen a buscar nuevas rutas comerciales. ¿Cuál es el primer país que sale a buscar rutas comerciales? ¿Se acuerdan? Portugal. Portugal es el primer país que sale a buscar rutas comerciales y va a salir a buscar rutas comerciales hacia Oriente, doblando el Cabo de Buena Esperanza. Entonces nosotros vamos... Ahí está, exactamente. Salen a buscar entonces nuevas rutas comerciales y lo que va a hacer Portugal son enclaves. Angola, Mozambique, va a tener pequeños enclaves en la costa de la India y finalmente en Taiwán, en la isla de Formosa, van a tener un enclave más que importante, en Taiwán y en Macao.
la única gran colonia portuguesa va a ser Brasil. Después todos van a ser enclaves comerciales. Lo mismo va a ser Holanda. Holanda va a tener pequeños enclaves comerciales. Va a intentar colonizar América. Funda Nueva Ámsterdam, que aparte de una serie de Netflix, fue la primera colonia holandesa en América, en la isla de Manhattan, y fueron sumamente atacados por las poblaciones originarias del nordeste norteamericano y terminaron vendiéndole la colonia a los ingleses y pasó a llamarse Nueva York. Van a ir después los reyes. Después van a ir los reyes. Con las invasiones napoleónicas, la corona portuguesa, claro, la colonia portuguesa se... Claro, exactamente. Toda la corte portuguesa se va a trasladar a América. Sí. El tema fue así. En el año 1500 llegan los portugueses a América y van a fundar, la primera ciudad es San Salvador de Bahía de Todos los Santos, que va a ser la primera capital del Brasil. Cuando ocurren las invasiones napoleónicas a la península ibérica, allá en el siglo XIX, principio del siglo XIX, la corona portuguesa, se muda a Brasil y se instala en Río de Janeiro. Y ahí Río de Janeiro pasa a ser la segunda capital de Brasil, que es la capital del Brasil imperial. Hay todo un circuito turístico en Río que es el circuito del Brasil imperial. Muy interesante. La corona de Braganza, la casa de Braganza, se traslada justamente a Brasil. Habíamos hablado entonces, nos queda Inglaterra y España, y Francia. España se va a lanzar directamente hacia el oeste, gracias al negocio que le propone un comerciante burgués, genovés, Cristóbal Colón, a los reyes católicos. Pero como en su momento, y no sé en qué quedó esa investigación, se planteó que probablemente Colón hubiese sido judío, quizás se haya cambiado el nombre, se haya puesto Cristoforo Colombo, que en italiano significa paloma amiga de Cristo, y se haya presentado con ese nombre a los reyes católicos. Así que bueno, entre Cristóbal y la reina de Castilla financian la expedición y Cristóbal Colón sale a buscar las Indias por el oeste. Sí, Omar. Sí, los marranos eran los judíos convertidos. Y sí, porque en España o te hacías católico o te mataban. Entonces, por eso fueron expulsados los moros y los judíos que no fueron expulsados se tuvieron que convertir al cristianismo. Entonces, por eso dice Todorov, no, gracias a vos por la pregunta, dice Todorov que, y también lo dice Ansaldi, que finalmente la identidad de España se va a formar en oposición a los moros y en oposición a los judíos que vivían en España. De esto habla también cuando se habla de alteridad, ¿no? Cuando yo me construyo no solo con la mirada del otro, sino que me construyo en oposición al otro. Pensemos nosotros, cada uno de nosotros, cuántas veces decimos yo como ese no quiero ser, ¿no? Es decir, cuando nos construimos en oposición al otro. Bueno, lo que hizo España fue construirse en oposición al otro. Inglaterra también, porque una vez que Inglaterra se unifica, expulsa a los católicos y expulsa a los protestantes reformados, que son los que van a poblar América del Norte. Las 13 colonias fueron fundadas, las 13 colonias inglesas en América del Norte, digamos la base de lo que hoy es Estados Unidos, se van a fundar por protestantes reformados
y por católicos que fueron expulsados de Inglaterra. Es decir, Inglaterra también se conforma en oposición a los católicos y a los protestantes reformados. Y nos queda finalmente, bueno, España, que se supone que en el tercer viaje Colón se dio cuenta de que eso no era ni la China, ni la India, ni Japón, porque llega al territorio de América del Sur. Nunca vamos a saber si realmente Colón se dio cuenta o no de que había llegado a otro lugar. Parece que sí, que se dio cuenta que eran territorios nuevos. Y bueno, finalmente se funda la primera colonia en lo que hoy es la isla La Española, en lo que hoy es República Dominicana, y comienza la colonización de América, la conquista de México primero, y la conquista del Perú después, que fue bastante más cruenta que la conquista de México. Porque la sociedad mexicana era vertical. Le cortaron la cabeza a Moctezuma y se terminó el imperio azteca. Mientras que el imperio inca era una federación y no fue tan fácil derrotar al imperio inca. Por eso es tan cruenta la guerra para la conquista del Perú. Tan compleja y tan cruenta. Y los mayas directamente ni tuvieron necesidad de ser conquistados porque conformaron un conglomerado de ciudades-estado que ya estaban en decadencia. Y de alguna manera también, hasta el día de hoy, el sur de México tiene una identidad diferente a la del México azteca, o a la mayoría de México. Bueno. ¿Qué más nos puede quedar? Dice por allí, creo que Miguel Rojas Mix, que finalmente podemos decir que el otro, en el caso de la conquista de América, tiene que ver con el nombre con el cual se designa al vencido. Finalmente los españoles ganan la conquista, extraen todo el metálico que pueden y todos los recursos que pueden de América, pero si ustedes leyeron Las venas abiertas de América Latina, que supongo que lo deben haber leído a Galeano, a 50 años de la independencia de las colonias americanas, España está en una crisis económica tremenda que va a terminar desembocando en la guerra civil de la década del 30, del siglo pasado. Es decir, nada de lo que extrajo España de América, que fue muchísimo, entre la plata de México, el oro y la plata del Potosí, y todo el metálico que acuñó y las monedas que acuñó y las riquezas, todo lo que se llevó de América no se pudo quedar con nada. Exactamente, no lo invirtieron en nada. Exactamente. A diferencia de los ingleses, lo que hicieron los ingleses fue tomar de sus colonias, primero de las colonias americanas y después de la colonia de las colonias en la India, los recursos los volcaron a desarrollar su industria. Los holandeses trabajaban en el circuito monetario, ganaban simplemente viendo pasar el dinero. En cambio, los españoles gastaron todo lo que obtuvieron de América en comprar manufacturas y en derrochar. Entonces, el negocio lo hicieron los ingleses, que le vendían manufacturas a España, los alemanes, que le vendían manufacturas a España, y los holandeses, que estaban en la parte de la transacción monetaria, mientras España perdió. Después nosotros nos preguntamos a quién salimos en esto de los planes económicos que nos fracasan, ¿no? Bueno, los españoles tuvieron casi toda América en su poder y fracasaron igual. No, lo podés decir, sí, escúchame. Todavía tenemos más años de colonia que de país independiente.
No. Sí. Mira, cuando se funda el Virreinato del Río de la Plata, ustedes tienen suerte que yo no estoy en geografía argentina, tienen mucha suerte. Cuando se funda el Virreinato del Río de la Plata, las provincias del Alto Perú se las van a adjudicar a nuestro virreinato, es decir, a nuestro territorio, lo que hoy es Bolivia, simplemente para que mantenga a todo el virreinato. El oro y la plata que se acuñaba en el Potosí se utilizaba para darle de comer a todo el virreinato. Dentro del territorio argentino, Córdoba y Salta eran ciudades más importantes que Buenos Aires. Buenos Aires era la gran aldea. Córdoba y Salta eran mucho más importantes, a 1810. ¿Qué ciudad de la Argentina se comía el 60% del presupuesto? Buenos Aires. Que no era ni la más grande ni la más importante, pero se comía el presupuesto. No. Con el tema de la coparticipación y todo eso. Digamos, el problema que tenemos hoy con la coparticipación federal viene más o menos de la época del virreinato. Es decir, hay muchos problemas nuestros, sobre todo de cómo conseguimos la economía, que nos vienen desde la época virreinal. Y claro, si España te prohibía producir. Están las... No, porque España nos tenía que vender el vino a nosotros. Entonces acá se producía el vino de contrabando. Están las actas del Cabildo de Buenos Aires. Hace falta papel para el Cabildo. El Cabildo era la municipalidad. Hace falta papel para el Cabildo. Entonces había que mandar un chasqui hasta Lima. De Lima, el aviso a España a pedir papel. España manda el papel a Lima y de Lima viene en carreta a Buenos Aires. En el Río de la Plata daban vuelta a los ingleses y adivinan a quién le íbamos a comprar papel. A los ingleses. Sí, digamos, por esa burocracia del gobierno español, acá florecía el contrabando. Por eso los ingleses van a venir a invadirnos 3 veces, 1806, 1807 y 1833. Sí. Se nos con... Ay.
Nosotros vamos a ver el caso de Paraguay. Ya desde la época de la colonización, vieron que está en el texto, el Paraguay va a ser colonizado por los jesuitas, no va a ser colonizado directamente por España. Y los jesuitas logran, en la colonización del Paraguay, que inclusive toma parte del nordeste argentino, va a ser una colonia muy próspera. Y ahí comete el error España, o no, quizás porque cuando llegan los Borbones al poder en España, justamente como vienen de Francia y quieren un Estado fuerte y centralizado, entonces expulsan a los jesuitas de América. Y en nuestros territorios, muchos lugares donde fueron expulsados los jesuitas, después va a avanzar el imperio portugués, que es mucho más expansionista que el imperio español, ¿no? Tanto Inglaterra como Portugal son mucho más expansionistas que España. Ahí, Martín, igual hay que aclarar que la guerra del Paraguay empezó por la agresión paraguaya en el norte argentino como respuesta a la negativa del gobierno argentino a dejar pasar al ejército paraguayo para atacar Uruguay. Es cierto lo que dice Martín también, pero si lo... Si lo vemos desde un nivel un poquito más macro, pensamos un poquito lo que fue el plan continental de San Martín y de Bolívar, que no está debidamente estudiado. Sí, no, era una provincia rica Paraguay, absolutamente. Nosotros éramos los pobres acá en Buenos Aires. Absolutamente, hay un... totalmente. Pero además hay una cuestión geopolítica que es importante, y acá por eso diferenciamos un poco la historia de la geopolítica. Hubo un plan continental ustedes busquen si quieren, la Declaración de la Independencia del Congreso de Tucumán de 1816, que pide San Martín expresamente que se declare la independencia, la pide San Martín al Congreso de Tucumán porque Buenos Aires no la quería declarar. Se declara la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Busquen la Declaración de la Independencia, en ningún momento habla ni de Argentina ni del Río de la Plata. Habla de la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Eso es lo que pide San Martín, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Una Sudamérica unida es una competencia tremenda a la otra potencia que empieza a aparecer, a perfilarse, que es Estados Unidos. Entonces, mucha de la fragmentación territorial que tenemos en América Latina se la debemos a la injerencia. Eso sí, tienen injerencia tanto Inglaterra como Estados Unidos, de fragmentar América del Sur a los efectos de que no se convirtiera en una potencia regional, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver a Uruguay, en realidad es un estado tapón entre Brasil y la Argentina, reconocido por Inglaterra en primer lugar. ¿Por qué el Tratado del Río de la Plata recién se firma en la década del 70? Tiene 50 años el Tratado del Río de la Plata, cuando todos los tratados se van a firmar a fines del siglo XIX, los tratados de límites. El del Río de la Plata se firma hace 50 años porque los ingleses querían la internacionalización del Río de la Plata. Costó 150 años para que lo pudieran firmar a la Argentina y Uruguay.
Sí, porque Rosas también tenía que hacer su negocio. Porque el puerto era propiedad de la provincia de Buenos Aires. Y ese es otro tema. El problema que había que había que exportar solamente por el puerto de Buenos Aires y todo lo que recaudaba el puerto de Buenos Aires se lo quedaba a Buenos Aires. Es decir, se comprenden esas luchas civiles, se comprenden alrededor del problema del puerto de Buenos Aires. Pero no me quiero ir de esta dinámica del Estado tapón. Uno es Uruguay, pero Paraguay es otro. ¿Por qué? Porque Paraguay, digamos, si la función de Uruguay es que la Argentina no tenga las dos márgenes del Río de la Plata, porque Montevideo es mejor puerto que Buenos Aires. Buenos Aires es un puerto caro y malo, como tantas cosas en el país. Montevideo es un muy buen puerto. Entonces la idea es que la Argentina no tuviera acceso a un buen puerto como Montevideo. Y la segunda, que Brasil no tuviese acceso a los puertos uruguayos sobre el Río de la Plata, porque Colonia del Sacramento la fundan los portugueses. Después se la tienen que devolver a España. Entonces es un modelo de Estado tapón en el mundo, Uruguay. Pero también de alguna manera Paraguay tiene que ver con que ni Brasil ni la Argentina puedan controlar totalmente lo que es la cuenca del Plata y la navegación fluvial, que era muy importante en el siglo XIX. Entonces, de alguna manera también oficia como Estado tapón. Y finalmente Bolivia, que de alguna manera se independiza durante el modelo mercantilista gracias a la riqueza del Cerro de Potosí, pero cuando el modelo mercantilista se termina, Bolivia se termina ahogando económicamente y de alguna manera es funcional a evitar la unión andina de los países. Es decir, que Perú, Chile y la Argentina. Perdón. Y a nosotros nos limitan la salida al Pacífico. ¿Quién nos quita la salida al Pacífico? Su Majestad Británica. 1902. Laudo arbitral de 1902, la Argentina pierde la salida al Pacífico. La Argentina hasta 1902 tiene salida al Pacífico. La pierde por el Tratado de 1902, laudo arbitral de Su Majestad Británica. Y la salida al Pacífico por el norte por el laudo arbitral del presidente de Estados Unidos. Entonces, ahí, si ustedes ven este año en Geografía Argentina, los tratados de límites, van a ver que todos los recortes a la Argentina, el recorte que no le hizo Inglaterra, se lo hizo Estados Unidos. ¿Para qué? Para evitar que, para limitar los mercados, el acceso de la Argentina a los mercados. Por eso la Argentina no tiene salida al Pacífico, para limitarle los mercados a la Argentina. Acá de Buenos Aires, Argentina. Mira, Martín, sobre la guerra del Paraguay hay mucho escrito. Hay mucho escrito y están todas las tesis que ustedes acaban de mencionar, están todas. Se está investigando todavía la guerra al Paraguay. Evidentemente es un tema que no está terminado. Por eso yo no me meto en lo histórico, porque justamente es un tema que todavía se está investigando. Aparte es tremendamente complejo. Pero si lo vemos desde lo geopolítico, lo vamos a ver con un poquito más de claridad, que cómo esta conflictividad, el Tratado del Río de la Plata, el problema, la guerra del Paraguay, los problemas de límites que tuvimos con Chile, cómo todo ahí vemos la injerencia en la región de Estados Unidos y del Reino Unido, que van a tener mucho cuidado para limitar el acceso de la Argentina a los mercados, el acceso de Brasil a los mercados, y esto es algo que con sus idas y sus vueltas continúa hasta el día de hoy.
Martín dice, yo siempre digo esto, no hay que olvidar todas las víctimas civiles y militares que fueron asesinadas por el ejército paraguayo. Debe haber sido la más cruenta de las guerras que enfrentó la región, fue la guerra del Paraguay, sin dudas. Más que la guerra de la independencia, fue la más cruenta de las guerras. Eso sí, de hecho, muere la mayor parte de la población del Paraguay. Queda exterminada por la guerra del Paraguay, eso sí. Los chicos de 10 años. Sí, fue terrible. Fue una guerra terrible, porque tuvo... de hecho, el interés de Brasil era de controlar la geopolítica de la región. Hay con una parte del Paraguay, sí, por lo menos con la mitad del Paraguay. Exactamente, para recortarle el poderío a Brasil. Y no va a ser la primera vez que una potencia de Occidente quiera recortarle el poderío a Brasil. No va a ser la primera vez. Después vamos a ver qué vuelve a ocurrir. Porque Brasil es, desde el punto de vista de la política exterior, muy poderoso. Y le hace frente a cualquiera. Se le planta a Estados Unidos, se le planta a Inglaterra, no tiene ningún problema. De la política interior podemos discutir muchas cosas de Brasil, pero la política exterior es una política exterior muy fuerte, muy dura y en algún momento fue muy agresiva, como lo demostró en la guerra del Paraguay. Allí no sé si el año pasado les había comentado que un solo canciller del Brasil, el barón de Río Branco, le otorgó a Brasil 1 millón de kilómetros cuadrados, es decir, casi la mitad del territorio argentino, podríamos decir, sin movilizar un solo soldado y sin conflicto, solamente con el peso de la diplomacia. Exactamente. Sí, Martín, está complicado el tema. Había que liberar el norte argentino. Sí, bueno, de hecho ocurrió, porque como vos decís muy bien, digamos, había un balance de fuerzas sumamente injusto, es decir, en el momento en que está Brasil en la guerra con el Paraguay, bueno, ya iba a ser una guerra muy complicada para Paraguay, pero Paraguay la peleó de una manera que es conmovedora, porque de hecho hasta termina muriendo el presidente de Paraguay, ¿no? El mariscal Solano López termina muriendo. También muere el hijo de Sarmiento, en Curupaití. Dominguito, el hijo de Sarmiento. Así que, bueno, gente, hemos hablado un montón, la verdad. Ahora va a intervenir. Sí, ahora va a intervenir Paulo, que quería comentarles algo a ustedes. Claro.
Exactamente, el otro como espejo, ¿no? Sí, que siempre nos constituimos en relación a un otro, ya sea para identificarnos como para oponernos. Es decir, no siempre es la identificación. A veces no es posible la identificación, porque si nos encontramos con una persona perversa, no es factible la identificación, pero sí nos podemos identificar por oposición. Yo como ese o como esa no quiero ser. ¿No es así? Es decir, la alteridad en realidad tiene que ver con poder identificar quién es el otro, que puede ser una persona buena o no, puede ser alguien que, claro, alguien que necesite ayuda o no. Claro. Exactamente. Y yo rescato algo que habían puesto ustedes, qué es lo que pasa en la escuela, ¿no? Que ustedes se dieron cuenta que al momento de trabajar estas cuestiones en la escuela es muy complicado y no está todavía logrado, ¿no? La mayoría de ustedes pusieron que, bueno, que es algo que en algunas escuelas se quiere hacer, ¿no? Esto de cambiar la mirada sobre el otro, sobre todo si tenemos en cuenta la cuestión de la diversidad. La escuela todavía fluye entre lo que es la escuela homogeneizadora de la sociedad moderna, esta sociedad que nace en el siglo XV, y entre la escuela que tendría que ser diversa o la sociedad diversa posmoderna. ¿Mm? Hay una tensión todavía entre la escuela que por un lado quiere ser homogeneizadora y por el otro lado que se encuentra con una sociedad cada vez más diversa. A mí me causaba, ahora ya no estoy más en secundaria, pero me causaba mucha gracia cuando decían, y no, el problema es que la familia ahora no es como era la familia antes. ¿Y cómo era la familia antes? Papá, mamá y los nenes. Dos nenes, tres como mucho. Bueno, pero esa constitución familiar es propia del siglo XX y de una parte del siglo XX. No toda la vida las familias se constituyeron de esa manera, ¿no? Entonces, la escuela muchas veces se trabajan todavía con categorías que en el mundo actual ya no existen y que no existieron por mucho tiempo, pero aún así la escuela las quiere imponer, ¿no es así? Entonces, todavía tenemos docentes y sobre todo directivos que se niegan a tener chicos integrados en la escuela porque piensan que es una complicación y no que un chico integrado le enseñe al grupo justamente a lo que es la vida real, ¿no? El mundo real donde somos todos diferentes. Bueno, gente. Sí, ¿se acuerdan todavía cuando en práctica en primer año habíamos hablado de qué significa en nuestro sistema educativo? La escuela pública es toda, la estatal y la privada. Se dice que la educación es pública, de gestión estatal o de gestión privada, porque en nuestro país todas las escuelas tienen que admitir a todos los alumnos. Sí, qué sé yo, tienen que dejar entrar a cualquier chico. Ahora, suponte que entra a una escuela católica, un chico judío, entra a una escuela católica. ¿Lo pueden anotar? Sí. Ahora, ¿el chico tiene que ir a la clase de catequesis? Sí. ¿Y tiene que ir a misa? Sí.
¿Por qué? Porque está en una escuela católica. Y si le gusta bien y si no también. Lo mismo pasa con los chicos que hacen la secundaria en la ORT, que es judía. Yo tengo una compañera de la Facultad Evangélica que estudió en la ORT. Bueno, y tuvo que aprender hebreo, tuvo las clases de judaísmo, tenía las ceremonias y tenía que ir, porque estaba en una escuela judía. Es decir, como en el ideario institucional está la religión católica o la iglesia evangélica o la cultura judía, si eso está en el ideario, el alumno y la familia tienen que respetar ese ideario, pero la escuela tiene que estar abierta. ¿Se entiende? Por eso son escuelas públicas, estatales o de gestión privada. ¿Mm? Obvio. Obviamente, el otro es un chico, Julieta. El otro es un chico que quiere ir a la escuela. Y a veces el directivo no ve el chico que quiere ir a la escuela, ve a la familia que no es católica o no es judía o no es evangélica. Bueno, pero el otro es un chico y a veces cuesta mucho decir esta verdad de perogrullo, que es decir, es un chico, es una chica, es una persona que viene a la escuela, no es un rótulo, no es una cultura, es una persona que viene a la escuela. Sí, ¿quién quería hablar por allí? La alteridad es el reconocimiento del otro, es darte cuenta quién es el otro. Entonces, cuando vos en la escuela, porque te va, a ver, y esto ya para ir cerrando porque hace 1 hora 40 minutos. No, 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 no. Hola, Débora. No, en realidad me identifico. Me identifico de manera opuesta con el otro, es decir, me identifico por diferencia, no quiero ser como ese otro. Tiene que darse cuenta de quién es el otro. De a uno, a ver, de a uno. Tengo que reconocer al otro, tengo que reconocer quién es. A ver, cuando a ustedes les toque, que ya en cualquier momento les está tocando, ir a dar clase a una escuela, muchas veces la escuela va a pertenecer al mismo grupo social que ustedes, al mismo barrio, al mismo club de fútbol, a la misma iglesia, no sé, lo que fuere. Pero a veces les toca dar clase en una escuela que pertenece a una comunidad que es muy diferente a la de ustedes. Les toca, qué sé yo, uno judío y le toca a la escuela evangélica ir a trabajar. Tenemos que ser capaces de reconocer bajo las etiquetas a la persona que está más allá de esa etiqueta. Nos tenemos que dar cuenta quién es el otro y reconocer a la persona. Y no acá, como dice Paulo, no estamos haciendo un juicio de valor, no estamos diciendo si es bueno, si es malo, no estamos diciendo nada de eso, sino reconocer a la persona que está atrás de cualquier circunstancia de religión, de cultura, de edad, de lo que fuere. No, no, exactamente. Exactamente eso. Mi positiva es no.
es reconocer al otro, porque Hernán Cortés se dio cuenta de cómo iban las cosas en los aztecas, en la cultura azteca. Reconoció quiénes eran los enemigos de los aztecas, mientras que los aztecas tardaron mucho en reconocer quién era Hernán Cortés. No se dieron cuenta de que era un conquistador. ¿Mm? Debería. Tiene que ver con la comunicación, exactamente esto. El reconocimiento del otro tiene que ver con la comunicación. ¿Qué es lo que postula Todorov? El que gana la conquista, finalmente, es aquel especialista en el lenguaje y los signos, dice Todorov. Si alguna vez tienen tiempo de leer, no sé este año, porque este año van a estar un poquito en el horno, pero si alguna vez tienen tiempo de leer, cómprense La conquista de América y el problema del otro de Todorov y léanlo, porque vale la pena. No, sin... Perdón, ¿qué hizo Cortés? Cortés los conquistó a los mexicanos. En realidad, la alteridad es darse cuenta de quién es el otro. Eso es simplemente. Por supuesto, o, sí, o no, porque te puedes identificar con un otro, o no. Ojalá. Ahí está, que justamente lo que puse en el chat es que recién Facundo planteó, sí, un extremo de la alteridad es el nazismo. En realidad el nazismo es la negación del otro. El nazismo niega al otro. ¿Qué hace? Lo extermina. Eso no es alteridad, eso directamente es la negación del otro. La alteridad es darte cuenta, es siempre reconocer al otro, porque es darte cuenta quién es el otro. Tiene que ver con eso. En realidad, lo opuesto a alteridad es la negación del otro. Negar al otro. Eso es. Lo que pasa es que España no pensó, y va a ser polémico lo que voy a decir, pero lo podemos seguir en la próxima. España no pensaba exterminar a la población americana, pensaba dominarla, conquistarla y esclavizarla en todo caso. ¿No? Que esto inclusive lo denuncia Fray Bartolomé de las Casas, que fue contemporáneo de la conquista. Eh, Me imagino.
No, pero sin embargo, cuando vos sobre una población, y acá inclusive podemos volver a lo que pasa en la escuela. Soledad, déjame terminar, por favor. Pero cuando vos a un grupo social le estás imponiendo una cultura, porque lo que hizo España fue imponer la cultura, de alguna manera estás negando la identidad del otro. Digamos, ponele, no sabemos si hacerlo entrar o no en la categoría de genocidio, pero sí podemos decir que hay una negación del otro, de la cultura, de los valores del otro americano. ¿No es así? Por supuesto. Dale. La mitad. Son guetos. Guetos. Los quilmes. En realidad, no tuvieron la intención de exterminar, sino que las personas que mueren en América, se muere el 80% de la población americana en los primeros 100 años de conquista, es un número el 80% de la población americana, y mueren por la explotación, mueren por enfermedades y mueren, espera Soledad, mueren por la explotación, mueren por las enfermedades y mueren porque van a, como es el caso de los quilmes, porque van a ser desplazados de sus territorios. Y los quilmes murieron de depresión, básicamente. No es que hubo, estamos hablando de 5 siglos atrás. La categoría genocidio no existía hace 5 siglos. Lo único que podemos decir, digamos, a favor de esta idea de no matarlos a todos, era la cantidad de instituciones que España dejó en América, que no lo hicieron todos los países colonizadores. España trajo muchas instituciones a América, obviamente impuso su cultura y como derivación de la imposición de la cultura viene la muerte de las personas. ¿Sí? Digamos, fue una cosa indirecta, no es que se empecinaron en matar poblaciones originarias, porque no era negocio. Todos negaron la identidad. Todos negaron la identidad americana, sí, todos negaron la identidad americana, pero casi todos se dieron cuenta de quiénes eran estos pobladores. Casi todos se dieron cuenta. Hubo alguna excepción como don Pedro de Mendoza.
Primero lo tenés que reconocer y después lo negás. Sí. Sí, cuando no tenés en cuenta, directamente no tenés en cuenta al otro. Eso fue después una discusión interna que se dio, porque la Iglesia va a prohibir la esclavitud y sin embargo la esclavitud va a existir. Ahí hubo una interna dentro de la colonización. Exactamente, pero hubo esclavitud al fin, a pesar de que como la conquista se va a dar, digamos, en la unidad de lo que es la corona con la Iglesia le va a poner, porque le van a otorgar a la Iglesia la potestad de evangelizar los territorios. Por eso viene la espada y la cruz a América, ¿es así? Cosa que no hicieron los ingleses. Es una de las cuestiones distintivas de la colonización española, es esa, que los españoles vienen con instituciones y vienen con la Iglesia. Los ingleses no lo hacen, los holandeses tampoco lo hacen. Obviamente. Exactamente, fue una muerte simbólica. De hecho, a una... me acuerdo una vez que estuve en Tucumán, en la época, hace más o menos 15 años, que se hablaba de que había hambre en el noroeste, de que había hambre en Tucumán. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo es posible que en una provincia tan rica, donde existieron culturas avanzadas, que después fueron absorbidas por el Imperio Inca, que eran culturas agrícolas, hubiera gente muriéndose de hambre? Entonces solamente se puede explicar por una cultura que fue borrada, porque los tucumanos eran una cultura agrícola, los distintos grupos, como los quilmes o los calchaquíes, que vivían en Tucumán, eran civilizaciones agrícolas. Y estamos hablando de civilización agrícola, no eran solamente grupos, eran civilizaciones. Y sin embargo, hoy los pobladores pasan hambre. Entonces ahí eso se explica solamente si estás borrando una cultura. ¿Sí, Omar? Pero además fue no solamente un despojo de territorios, fue sobre todo un despojo cultural. Entonces, la conquista fue no solamente un despojo de territorios, fue sobre todo un despojo cultural, negar la cultura del otro. Gente, estamos a 2 horas ya. Lo vamos a tener que dejar. Excelente debate, la verdad. Estoy maravillada.